¿Cómo está Alejandro Pujá? Muy bien, contento de estar contigo. Hoy día jueves, que no es el día normal, que nos juntamos, pero debería ser martes. Lo vamos a negociar. Sí, lo vamos a negociar. De todas maneras. Pero feliz nuevamente estar contigo. Todo depende del dinero de los auspiciadores. Claro, exactamente. Para conversar sobre un montón de temas de interés de los auditores del programa. Oye, uno de los temas que hemos tenido en el último tiempo es el tema de los estacionamientos. Sí, es un poquito repetitivo porque a ti te han llegado hartas denuncias. Sí, digamos. Sí. Lo conversábamos la vez anterior de que hoy día tenemos dos leyes, por decirlo así. La verdad es una sola ley, pero como tiene ahí una norma transitoria que permite que los contratos vigentes a la fecha de promulgación de la ley de estacionamientos sigan surtiendo sus efectos en el caso de las concesiones o las licitaciones que hacen los municipios respecto de los estacionamientos de la vía pública, entonces eso genera una confusión porque el mismo señor que anda con su vehículo tiene condiciones distintas cuando se estaciona en la vía pública y le cobra a un señor del parquímetro, que es un estacionamiento administrado por los municipios, a cuando va a un estacionamiento privado, que además los estacionamientos privados tienen la posibilidad de cobrar de dos maneras distintas, sea por tramos vencidos o sea por minuto efectivamente utilizado. Entonces, eso realmente es para generar confusión en las personas y a veces los propios administradores tampoco tienen 100% clara la norma, las excepciones en el caso de las clínicas, los hospitales, tampoco a veces se entiende bien. En fin, entonces, la verdad que no es un área, un tema pacífico hoy día. Y que uno pensaba que se había quedado tranquilo, que el mar estaba calmo. Que la mar estaba serena. Pero resulta que hoy en día, más que el cuestionamiento por los estacionamientos públicos, privados que están en el centro, que es cuando usted paga parquímetro, que usted va ahí y se estaciona en la calle Astorga, hay varios, se estaciona y paga por la cantidad y de la modalidad que sea, la gente hoy día, los reclamos que tenemos son básicamente centros comerciales y sobre todo clínicas privadas. Claro, porque ahí también hay una libertad que ha permitido que, por ejemplo, algunos centros comerciales han optado, por ejemplo, en forma voluntaria, por no cobrar si el usuario acredita que estando en el lugar, sea un centro comercial, un mall, un supermercado, ha hecho consumos. Entonces le dice, mira... O tiene cierta cantidad de tiempo de gracia, se puede decir. Exacto. Entonces, eso, siendo muy bueno para el usuario, porque ya no va a tener que pagar aparte por el tiempo que esté ahí utilizando el estacionamiento, nuevamente genera una confusión, porque no hay claridad de por qué un mall lo hace y el otro no. Y la única razón son las políticas comerciales de cada proveedor. Mira, fíjate que este mall tanto ha decidido, por prestar un mejor servicio a sus clientes, no cobrar en determinadas condiciones. Ojo que está pasando lo mismo, Eduardo, con el uso de los baños o servicios higiénicos, que también hubo una discusión respecto a si correspondía pagar o no pagar por los servicios higiénicos. Y después de toda esta discusión, hay centros comerciales que han optado por mantener los servicios higiénicos funcionando, pero no cobrar por ellos en la medida que, por ejemplo, la persona muestre que tiene una boleta y en algunos casos ni siquiera contra la exhibición de una boleta. ¿Qué es más sensible? ¿El pagar en una clínica privada o el pagar en un estacionamiento de un centro comercial privado? Indudablemente que el tema de la clínica es mucho más sensible porque es un poco lo que yo siempre he mencionado respecto al hospital regional y los problemas de transporte para llegar al hospital regional de Rancagua. Uno no va a pasear al hospital. No conozco a nadie que tenga una afinidad especial por ir a pasearse a las clínicas. La gente va a las clínicas, a los centros médicos por razones de necesidad, sea porque tiene que atender una urgencia o una emergencia propia o de un familiar, o porque va a visitar a una persona que se encuentra hospitalizada o clinicalizada, podríamos decir también, porque está en una clínica. Ustedes como consumidores asociados, como organización de consumidores, Alejandro, ¿lo ven éticamente correcto? Mira, yo en lo personal, cuando se discutía este tipo de temas, vamos a recordar a los amigos que aparte de estar acá como consumidor asociado a la ODECU Libertador, yo soy coordinador jurídico de ODECU, que es una de las organizaciones de consumidores importantes del país. Y durante muchos años se ha estado discutiendo el tema y nosotros siempre fuimos de la postura de que tanto los servicios higiénicos
cómo los servicios de estacionamientos en este tipo de lugares, clínicas, malls, en fin, debían ser gratuitos. Y lo explico por qué, por una razón súper sencilla. Primero que nada, porque en realidad no existe nada gratis en la vida. No hay nada gratis. No existe nada gratis en la vida. Y siempre hemos entendido que los servicios higiénicos y los servicios de estacionamientos debieran ser absorbidos por los costos operativos de la administración del lugar. Es decir, tú tienes un servicio higiénico, tú tienes un estacionamiento, tú tienes administrador, tienes cámaras de seguridad, tienes la persona que hace el aseo del baño, que mantiene la limpieza, repone el jabón, en fin, el papel higiénico. Tienes a los guardias, por ejemplo, también, que prestan un servicio. Y todo eso tiene un costo. Y si uno observa la estructura administrativa de un mall, de un centro comercial, bueno, ese mall, ese edificio comercial está compuesto por muchos proveedores que, siendo propietarios o arrendatarios de los locales, tienen gastos comunes. Y esos gastos comunes son absorbidos por cada uno de estos proveedores a prorrata. Habitualmente hay una fórmula de cálculo de cómo se pagan los gastos comunes. Un supermercado que tiene más metros de uso del centro comercial paga más que el que tiene un kiosquito en el local, en fin. Y como sea, entre todos, financian entonces todos estos servicios. Entonces, en definitiva, esto de gratuito no existe porque de una u otra manera cada proveedor traspasará al precio los costos que le significa mantenerse en el lugar y tener que enfrentar el porcentaje que le corresponde de los gastos comunes. Ahora, esa tesis no prosperó. Al contrario, los supermercados, los malls, los gremios vinculados con el comercio se las arreglaron para decir de que, bueno, si había que responder por los daños que se dan en los supermercados, en los malls respecto de los vehículos y también de las personas, entonces había que empezar a cobrar, porque eso implicaba también asumir mayores gastos o costos, que tenían que empezar a contratar seguros, en fin. Sí, la verdad que es razonable ese argumento, pero el financiamiento se puede hacer tanto por el cobro directo a la persona como traspasando esos costos al precio final de los productos y servicios que se expenden en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente reclama básicamente que va a la clínica, que de repente se hace un examen que cuesta 150 lucas y tiene que salir y pagar 4 lucas de estacionamiento. Efectivamente. Sí, a mí me parece claro que, o sea, como política comercial es una pésima manera de tratar al cliente. O sea, ¿por qué? Porque en definitiva ese cliente cada vez que vaya a atenderse a ese lugar va a tener que evaluar que tiene un costo adicional, que es tener que pagar el estacionamiento del lugar. Ojo, que desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos que nosotros usamos para hablar de la gratuidad, entre comillas, que ya he dicho que no es tal, de estos servicios, era que en realidad son elementos accesorios. O sea, el servicio higiénico, el baño, el estacionamiento, son elementos accesorios al servicio principal. Y por lo tanto, me parecería... Hay centros comerciales que cobran por el baño. Claro, exactamente. O sea, es que ahora, las clínicas no creo que cobren por el baño. Hoy día hay para todos los gustos. Sí, hoy día hay para todo, y de repente tenés que meter una ficha, exactamente. Un número de factores. Uno nunca sabe cuando va a un centro comercial, a un supermercado o a una clínica o hospital si le van a cobrar o no le van a cobrar. Por lo tanto, siempre andar con su monedita porque puede que le cobre, puede que no le cobre. Pero como te decía, uno de los argumentos desde el punto de vista jurídico era que, oye, ya, si tus servicios son servicios médicos, bueno, tú para poder funcionar, y ojo que no es menor esta discusión también se dio el tema del supermercado. Tú no puedes poner un supermercado sin tener estacionamientos. No. Y no puedes tener una clínica sin tener baños. Entonces, la pregunta que muchos nos hacíamos era, ¿por qué entonces, si hay normativa que te obliga a tener eso, a tener baños para los clientes, ¿por qué entonces lo que es una obligación, algunos lo transformaban en un negocio adicional? Bueno, eso es parte un poco de la discusión legislativa. Por ejemplo, lo que decían algunos parlamentarios que decían, ¿cómo es posible que si usted vende salud, esté vendiendo estacionamiento? Claro. Exacto, esté lucrando por el estacionamiento. Exacto. O sea, ¿por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, se entiende que cuando tú proyectas el negocio, voy a poner una clínica, tú tienes unos costos, tú tienes una inversión inicial y también unos costos permanentes de mantención de esa inversión y de desarrollo. Y por supuesto, en esos costos tienes el baño, tienes el guardia, así como tienes a la enfermera y tienes la luz y todos los insumos que utilizas. Y por lo tanto, tú, ¿dónde te pagas? ¿Dónde tú recuperas esos costos?
en el precio de tus productos y tus servicios. Y listo. Eso que es de perogrullo, o parece que es de perogrullo, muchos empresarios no lo entienden o no lo quieren entender porque no les interesa entenderlo y sencillamente van separando entonces los distintos rubros y hacen que estos negocios sean negocios aparte. Ahora, argumentos para que sean negocios aparte hay bastante y son bastante buenos. Y por eso es que es importante también que las personas hagan la evaluación cuando van a comprar un producto o van a tomar un servicio respecto de si hay o no estos cobros adicionales. Esto es lo mismo que si yo compro por internet y un proveedor me dice, mira, compra por internet y en compra de sobre 20.000 pesos, el despacho es gratuito, por ejemplo. Tenemos un llamado al aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? con Andrea. Andrea, hola, buenas tardes, cuéntanos. ¿Sabes qué? Esta es una situación que ya no es primera vez que la vivo ¿Ya? y la verdad es que tengo un familiar hospitalizado en Clínica Isamérica Rancagua ¿Ya? y pasa que en esa clínica no hay baños para la gente, baños públicos, y me parece pero atroz porque uno tiene que llevar horas ahí metida, entonces que no haya un baño lo encuentro pero terrible. Terrible, o sea, Pero, no sé qué nombre le podríamos poner a eso. ¿qué significa que no hay baños que están clausurados, que no hay baños O sea, claro, están supuestamente, o sea, están los baños, pero no, al parecer están clausurados. Tienen una wincha, creo, algo así. Amarilla con negro, algo así. ¿O debe Una ser algún wincha papelito posada. que están fuera de funcionamiento, algo así? Yo imagino, la verdad es que el guardia me dijo, sabe que tiene que subir a otro piso. Imagínate, a lo mejor yo lo puedo hacer. Pero si una abuelita, otro tipo de paciente, ¿cómo lo hacen? ¿Y eso en qué Cuando la clínica es? gente esa no, por ejemplo, no te toman un ascensor. ¿En qué clínica es? Clínica Isamérica Rancagua. Perfecto. Ya, Esta pues, es segunda vez que me pasa y es por eso que quise hacer esto, porque quise aprovechar el programa, sé que viene escuchado por los rancagüinos y para ver qué pueden hacer al respecto. A lo mejor mi llamado es uno más que a lo mejor muchas personas también lo quieren hacer y no se bueno, atreven, aproveché sí. de llamar y dar el aviso. Listo, muchas gracias por el contacto y gracias por la información. Vamos a ver cómo la direccionamos. Ahí estábamos, una auditora. Bueno. O sea, yo encuentro insólito que estábamos hablando de los baños. Sí. Que una clínica, en este caso Isamérica, no tenga baños disponibles para los pacientes, digamos. Bueno, eso tiene dos aristas. Uno, la arista de mala calidad de servicio de cara a los usuarios. Pero tiene una arista tan grave como esa, que es el incumplimiento de obligaciones legales. A ver, una clínica no debe tener baño porque al director se le ocurrió que había que tenerlo. Porque el director puede tener su baño Claro. privado, digamos. La clínica debe tener baño porque hay normas legales que establecen que tenga baño. Esto, o sea, y hay normas para todo. O sea, hay normas para baños para hombres y para mujeres en empresas donde de determinada cantidad de trabajadores. Hay normas para que existan baños, por ejemplo, en buses cuyos trayectos son más de 200 kilómetros. O sea, que la clínica Isamérica no tenga sus baños en buen estado, en forma permanente, porque lo que nos dice la auditora Que Andrea no es primera vez. es que no es primera vez que le pasa, entonces eso se habla claramente de una negligencia en los servicios de mantención. Si un baño se puede echar a perder alguna vez de vez en cuando, eso puede ser. Pero que sea algo, baño, pero no que, todos los baños. pero que sea algo permanente, repetitivo, claramente hablan bastante mal de la gestión de la clínica y la recomendación es que se comunique con el servicio de salud O'Higgins, porque ellos tienen facultades de fiscalizar, constituirse en el lugar y multar por esta situación, porque eso es un incumplimiento a normas explícitas desde el punto de vista sanitario. Vamos a seguir hablando de este tema, los estacionamientos, baños. Hoy hacemos radio, Alejandro Lujá, Lalo Fuentes, aquí en Rancagua FM. Vamos a la pausa y volvemos en la más antigua de Chile. También ofrecen entonces condiciones más favorables y esas condiciones no se repiten en todas partes, entonces la gente le genera confusión y de hecho hay casos, han habido casos de personas que terminan discutiendo con los administradores o con los jefes local de un determinado lugar, exigiendo un determinado derecho porque se acostumbraron a que en otra parte similar, en un servicio similar, le den ese mismo servicio en determinadas condiciones y no entienden que en este otro lugar las condiciones son distintas porque en realidad la regulación ha sido tan feble, tan débil y tan llena de vacíos que ha permitido entonces que convivan distintas fórmulas para entregar el servicio. Ahora a mí me llama mucho la atención que el señor Fuad Chain, ¿puede ser?
Sí, señor, demócrata de la cristiana, democracia señor, cristiana, sí. reclamó y reclamó por el tema de la ley de estacionamientos que ellos mismos habían aprobado, que fue en desmedro de los consumidores, y que la iban a cambiar nuevamente, y que la iban a cambiar, y nunca más se acordaron de eso. El proyecto de ley duerme el sueño de los justos. Efectivamente, apenas salió esta norma el año 2017, rápidamente reveló que tenía algunas falencias, como las que estamos mencionando hoy día, y se presenta entonces un proyecto para reformar esa ley, proyecto que hasta el día de hoy no avanza en el Congreso. Tenemos otro llamado al aire. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Francisco Lafuente. Francisco, cuéntame. Mira, yo, quiero hacer un reclamo, no sé en realidad cómo referirme al tema. Acá en la clínica Isamédica tuve que venir con mi señora por un tema de salud, digamos, y es impresionante que no haya baños habilitados para la gente. Un solo baño en un segundo piso. Los baños de emergencia sucios, horribles, a mal traer, con winchas de peligro, fondeados. Por ejemplo, el baño que está en el acceso a la clínica está clausurado, el baño de minusválido está clausurado. Uno tiene que andar buscando por todos lados un baño para poder entrar, y ni siquiera ese baño que está habilitado está decente. Es una verdadera vergüenza, sobre todo en una clínica donde te cobran hasta las pisadas. Es impresionante, es impresentable, y lamentablemente uno a veces no tiene dónde o con quién hacer un descargo sobre este tipo de situaciones. Sí, hace un rato tuvimos otro llamado de otra auditora que también reclamó por lo mismo, por el tema de los baños en Clínica Isamédica. Es lamentable, hay que decir el nombre, porque con todas sus letras, digamos. Pero es lamentable que en una clínica privada no hayan baños para los usuarios. Y bueno, te agradecemos el contacto, Francisco, y gracias por la información, porque esto definitivamente nosotros somos la voz del pueblo, digamos. Nosotros simplemente recibimos la retroalimentación, la información de ustedes, los auditores, para poder tratar de canalizar de buena manera la información y ver cómo solucionar el tema. Pues quiero darle las gracias a ustedes por sacarme al aire y felicitarte por tu programa, porque es extraordinario, de verdad. Hacía falta algo así que en Rancagua. Ya, muchas gracias. Muy bien, adiós. Adiós. Bueno, agregarle a los auditores que nos están llamando y que parece claro que es repetitivo esta situación con la clínica Isamédica, que pueden recurrir a la Seremi de Salud para denunciar este hecho. Lo pueden hacer tanto presencialmente en las propias oficinas de la Seremi, que está ubicada en Campos 423, oficina 402. El teléfono es 72-335-600. Y para los que no quieran moverse en su escritorio, lo pueden hacer a través de la página web de la Seremi de Salud de la región de O'Higgins. Lo pueden ahí en internet, Seremi Salud O'Higgins, y va a salir inmediatamente la página que es seremi6.redsalud.gov.cl, y hay un botón abajo, en la parte de abajo de la página, que es de la OIRS, la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. Sí, la OIRS. Que es un formulario en línea que se abre, usted se clica ahí y se abre un formulario en línea donde usted pone sus datos y puede hacer entonces el reclamo a donde corresponde, para que entonces... Los datos son confidenciales. Son confidenciales, por supuesto, sí. Y por lo tanto va a poder hacer la denuncia, y los fiscalizadores de la Seremi de Salud se pueden entonces constituir en las dependencias de esta clínica y verificar que efectivamente está con este problema, y por lo tanto imponer la multa que corresponde y ordenar la reparación, porque el servicio debe entregarse en esas condiciones por mandato de la ley, más allá de que naturalmente es un pésimo servicio desde el punto de vista de los derechos de los consumidores. Sí, porque independiente que tenga baños disponibles, está en el segundo, en el tercero, en el quinto, y no en el primer piso donde va toda la gente. Sí, porque hay que considerar dos cosas. Dependiendo del tipo de recinto, y esto vale para empresas, por ejemplo, vale para muchos otros tipos de situaciones, dependiendo de la legislación que se aplica, la legislación laboral, en este caso la legislación sanitaria, no solamente tiene que haber baños, sino que los baños, la cantidad de baños... Es por la cantidad de personas. Está mediatizada por la cantidad de personas, de uno u ambos sexos que puedan ocupar esas dependencias, y el hecho de que hayan baños en otros pisos, lamentablemente no es suficiente como para, de alguna manera, mitigar la ausencia de un baño en otro piso. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden usar las escaleras, muchas veces por razones de salud, gente, adultos mayores que tienen dificultades para subirse por la escalera, y lamentablemente también, aunque parezca increíble, hay muchas personas que tienen
serios problemas para ingresar a un ascensor. Hay Tienen claustrofobia, problemas hay de- temor. Exactamente, Sí, claro. claustrofobia, problemas de equilibrio, se marean. Entonces, no es llegar y que una persona suba o por las escaleras o por un ascensor a un baño. Y los resultados pueden ser dramáticos, porque el temor de subirse a un ascensor puede ser más grande que las ganas y las necesidades de hacer uso del servicio higiénico. Lolita, temazo el tema de los estacionamientos. Sí. Yo te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque yo creo que a los que hay que pasarle la cuenta es a los parlamentarios. El señor Chaín, Fuad Chaín, se llenó la boca hablando de la ley de los estacionamientos y él fue uno de los principales responsables de esta mala ley de estacionamiento para los usuarios. ¿Sabe por qué se lo digo, señora, señor? Porque me sé al revés y al derecho la ley de los estacionamientos. Entonces, la ley de los estacionamientos antes era bastante mejor para el usuario de lo que quedó ahora. El usuario hoy día paga bastante más plata de lo que pagaba antes. Usted tiene que pensar que en Santiago hay estacionamientos que paga 47 pesos el minuto. Calcúlelo por 60. ¿Se lo hacemos al tiro? 3.000 ¿no? pesos, casi 3.000 pesos. Claro, se lo hacemos al tiro. Son 47 por 60. Son 2.820 pesos la hora. Exacto. Imagínese, usted de repente va 2 horas. Al tiro se echa 6 luquitas. Exacto. Que es mucha plata. Sí, yo siempre he pensado de que esto fue el clásico dicho de el ir por lana y salir trasquilado. Así fue. De hecho, recuerdo que siempre se había discutido este tema del estacionamiento, que se cobraba, que no se cobraba, en fin. De hecho, te cuento que uno de los primeros escritos jurídicos hace una década fue precisamente sobre la responsabilidad que le cabía a los centros comerciales, malls, supermercados en el robo de los vehículos de los estacionamientos. Hay que responder. Porque ahí se daba esa discusión de que si había que responder o no había que responder. Hay que responder. Sí, hoy día lo tienes claro, Eduardo, lo que pasa es que hace 10, 15 años... Era muy ambiguo. Era súper ambiguo, eso lo recuerdo. Por eso que uno... O cuando te colocaban los cartelitos, no nos hacemos responsables de los robos. Bueno, cartelitos que siguen hoy día existiendo, Sí, claro. y es qué bueno que lo menciones para entonces decirle a nuestros auditores de que esos carteles que en definitiva lo que buscan es limitar la responsabilidad de los proveedores de estos servicios respecto de los eventos que ahí ocurran, son absolutamente ilegales. O sea, aunque estén ahí, no tienen valor y por lo tanto, si pasa algo, el consumidor siempre va a tener derecho a exigir sus derechos, valga la redundancia, entre ellos el derecho a la seguridad respecto a sus bienes y también respecto a su propia persona. Ahora, una de las opciones para no pagar tanto estacionamiento, ya sea en el centro, en un centro comercial o en las mismas clínicas que estamos hablando, que también la gente reclama, es que uno utilice el transporte público. Exacto. O sea, por eso que de alguna manera, de hecho, había gente de los sectores, por ejemplo, ecologistas, cuando se daba esta discusión, era que decía, no, que se cobre nomás, porque al cobrar el uso de estacionamiento, y lo mismo se dice respecto a los peajes, por ejemplo, La gente lo usa menos. entonces se va a desincentivar el uso del vehículo. En realidad, pareciera que no hay... La comodidad es más fuerte. Claro, no hay relación de causa-efecto entre esa afirmación y el resultado que se supone que se va a conseguir. Uno observa que las personas se siguen subiendo los vehículos a pesar de que los costos por usar los vehículos siguen en alza. ¿Por qué? Porque la comodidad, por supuesto, del vehículo, la rapidez que esto implica, el confort, parece que son valores que superan a otras situaciones que hemos visto, que hemos conversado acá mismo también, cuando, por ejemplo, tenemos situaciones de un transporte público que es deficiente, que es lento, que es inseguro, en fin, donde hay problemas de frecuencia, todos estos temas que lo hemos conversado en otras ocasiones acá en la radio. Ahora, sí, por supuesto que uno siempre va a estar haciendo el llamado a las personas a hacer uso racional de los medios y, por supuesto, usar el vehículo cuando es necesario y dejarlo en casa para aquellas otras situaciones donde sí es posible usar el transporte público, y más en una ciudad como Rancagua, donde poco a poco se hacen esfuerzos, un poquito aislados, débiles, pero se hacen esfuerzos por mejorar los servicios, como lo que alguna vez hemos conversado acá respecto de la línea, por ejemplo, Expreso Rancagua, que puso el boleto electrónico, con el cual, además de entregar un boleto que se imprime en el acto cuando
persona se sube, detrás de eso hay una cantidad importante de información respecto del manejo de la flota. O sea, hoy día la línea Expreso Rancagua, con este sistema de boleto electrónico, sabe, por ejemplo, cuándo parte el vehículo, dónde llega, cuáles son los lugares donde se sube la gente, qué tipo de personas se suben. ¿Por qué? Porque la máquina, la conejera le llaman, la máquina que genera el boleto electrónico, va emitiendo el boleto y va quedando registrado el día y la hora y el tipo de boleto que emite. Tú sabes que tenemos boleto normal adulto, tenemos boleto estudiante y tenemos boleto adulto mayor. Y toda esa información a la vuelta del día le permite a la Administración de Expreso Rancagua generar un mejor manejo de flota, porque sabe entonces dónde están las necesidades, dónde están los flujos mayores y menores de demanda, qué tipo de cliente demanda el servicio y en qué tipo de horario y en qué lugar. Y eso hace más inteligente el servicio. Perfecto, Es una iniciativa que debe ser imitada por todas las empresas de transporte del país, de Rancagua, las micros y los colectivos, porque también hemos discutido los problemas de frecuencia de colectivos. Andan todos amontonados a la hora peak y cuando se les necesita en otro horario de mediana intensidad, no hay ninguno. Están todos acostados. Y tenemos el contacto con Pablo Yarrá, compañero nuestro en Vía del Deporte y también colega ahí en Sexta División. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Lalo, ¿cómo estás? Un saludo a todos los auditores de Radio Rancagua. He estado escuchándolo ahí atentamente con un temazo, esto de los estacionamientos privados, y también aprovecho de saludar a Alejandro, un gran amigo también. Hola, Pablo, un gusto escucharte. Sí. Oye, yo quería hacer una pregunta, porque la verdad que, bueno, yo también, cuando salió esta ley, que la verdad, no sé, como bien decía Lalo, la génesis de esta ley era supuestamente ayudar a nosotros, los consumidores, a pagar lo justo por la utilización de los estacionamientos privados. Claro. Pero finalmente esta ley, como bien dijo Alejandro también, fue por lana y salió trasquilado, porque esta ley obviamente lo que menos tiene es de beneficiar a nosotros los consumidores finales cuando utilizamos cada vez estos estacionamientos. Incluso yo tengo ahí una duda, porque yo también la estudié un poquitito y salía de que incluso esta ley ampara los estacionamientos. Hay un subterfugio legal ahí a no responder si hay algún robo de vehículos o robo de enseres al interior del vehículo, porque esta ley solo obliga a los estacionamientos, y ahí Alejandro nos puede ayudar, a tener cámaras, a tener vigilantes, pero con eso basta para obviamente utilizar este subterfugio legal de no responder ante un eventual robo, ¿no, Alejandro? A ver, precisamente uno de los temas que se estaba discutiendo para los cambios a la ley era esta situación de alguna manera responsabilizar a priori a las administraciones de los servicios de estacionamiento por los robos que ahí ocurran. Yo creo que ahí hay un malentendido realmente que casi no tiene nada que ver con esta ley de estacionamiento, aunque se trató en la ley este tema y que viene de antes, y ya lo mencionaba precisamente Pablo antes de tu llamada, respecto de que uno de los primeros artículos jurídicos que yo escribí tenía que ver precisamente con este tema de la responsabilidad o no de los administradores de estacionamiento respecto de robos, daños en vehículos. Y eso, y es importante que la gente lo tenga presente, primero que nada está circunscrito a la responsabilidad civil, es decir, la parte de daño, la parte de indemnización, no a la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es una de carácter personal y le corresponde a aquellos delincuentes que cometen el delito, sea un robo, un hurto, un daño en la cosa, habitualmente un vehículo que ha quedado ahí depositado en el estacionamiento. Ahora bien, esta responsabilidad es de carácter civil de respecto de lo que debió haber hecho o no hizo, por acción o por omisión que se dice, este proveedor de servicio. Ahí es donde, por ejemplo, si esta persona, el proveedor del servicio de estacionamiento, no tiene cámaras, claramente que hay un acto negligente respecto de poder entonces colaborar en la investigación del delito. Pero esta persona no va a responder por el delito propiamente tal, porque del delito responden los delincuentes que lo cometen, sino que responde de esta otra responsabilidad de carácter civil. Ahora, esta responsabilidad de carácter civil está establecida desde el día 1 en la Ley del Consumidor hace más de 20 años, cuando se establece del catálogo de derechos de los consumidores el derecho a la seguridad del consumo.
Ahora, ahí se armaba una discusión respecto de que muchos proveedores alegaban, oye, pero ¿cómo yo voy a responder respecto de un servicio que es gratuito, que yo no estoy pagando? Y ahí entonces la explicación que yo daba antes respecto de que en realidad nunca este servicio ha sido gratuito, porque los servicios de estacionamiento, los guardias, las cámaras, todo eso se financian a través de lo que son los gastos comunes que todos y cada uno de los proveedores de centro comercial, supermercado, mall, deben pagar a una administración central que es la que se hace cargo de todo el funcionamiento del mall y especialmente de aquellos lugares comunes o servicios comunes del servicio. Ahora bien, sí también hay un riesgo, y eso se estaba discutiendo en el proyecto de reforma, que ya dijimos que está durmiendo el sueño de los justos, que era respecto de que pueda haber algún aprovechamiento de algún consumidor que declare, por ejemplo, que al interior del vehículo tenía poco menos que la corona de diamante de la reina Isabel. Y por supuesto, entonces, ahí es posible que se establezca, y sería saludable, se establezcan tal vez algunos criterios que, entre paréntesis, ya existen en otras partes. Por ejemplo, si tú vas a transportar como equipaje de mano en un bus algo que es valioso, hoy día la normativa de transporte te obliga a declararlo. Por lo tanto, yo creo que por ese lado debería haber algo parecido. Si yo en mi vehículo llevo objetos de alto valor, cámaras, notebook, en fin, equipos sofisticados, tecnológicos, y voy entrando en estacionamiento, a mí me parecería razonable que esa persona tenga la obligación de declarar la existencia de esos objetos al interior de su vehículo, de tal manera entonces que el proveedor, a sabienda de esta situación, ponga especial cuidado en la custodia de ese vehículo en particular. Y si no declara, entonces que la responsabilidad esté acotada a una determinada cantidad de dinero, que es lo mismo que ocurre hoy día en tema de transporte. Si yo llevo una maleta, llevo un objeto de alto valor que no lo declaro, la actual normativa de transporte hoy día establece una indemnización máxima de 5 unidades tributarias mensuales. Perfecto. Pablo, tú también nos comentabas algo del estacionamiento del Teatro Nacional. Sí, cuando tú estabas dando los valores, no sé si te ha tocado alguna vez la oportunidad de estacionarte en el estacionamiento del Teatro Municipal en Santiago. Sí. Yo creo que debe ser el más caro de Sudamérica. Ese como 50 pesos el minuto. Es impresionante, creo que son 55 o 60 pesos el minuto en ese estacionamiento. Es mucho más caro el estacionamiento que ir a ver la obra al Teatro Municipal o que ir a comer ahí en el sector del centro. Sí, la verdad es que es un temazo, así que vamos a tener que hacer en conjunto, Pablito, una investigación al respecto. ¿Qué está pasando con la ley de los estacionamientos? Porque efectivamente está durmiendo, como dice Alejandro. La verdad es que a mí me molesta y me llama la atención de que los parlamentarios en su momento sacan todas las jarras y al momento de después se debe generar cierto grado de lobby con los grandes empresarios y ahí queda. Bueno. Si algo quedó manifestado, el poder fáctico, el poder de la influencia, el famoso lobby que implementó el exministro Correa, se vio reflejado en esta ley de estacionamiento. Lo que yo decía en un principio, la génesis fue el beneficio a nosotros, los consumidores, y finalmente esta ley terminó como un verdadero Frankenstein. Sí, porque no hay límites de plata, es decir, por ejemplo, el que paga tramo, el primer tramo te podrían cobrar 2 lucas si quieren del minuto 1 al 39. Sí. Lo más justo incluso diría ser como se utilizaba antes de la ley en diferentes supermercados o en malls, que tú presentabas la boleta y tenías, no sé, media hora, 45, media hora gratis, no y el sé, resto pagabas. Y el resto tú lo pagabas, porque obviamente te quedaba más tiempo de lo mejor de lo normal. Sabemos que también nosotros los chilenos muchas veces también abusamos. Entonces yo creo que lo más justo era, no sé, por la boleta o por la compra de algo, media hora gratis y el resto después tú lo vas pagando. Pero ahora, la verdad es que esta ley es impresentable. Ahora, ojo, Pablo, que el tema va para allá. Los supermercados, ya hay supermercados que están cobrando por el estacionamiento. Sí. Walmart ya está implementando varios supermercados que están cobrando por el estacionamiento. Sí. Exacto. Si va a haber gratuidad, a lo mejor efectivamente va a haber gratuidad una cantidad de tiempo determinado, 30, 40, una hora, no lo sé. Ahora, lo que pasa es que también hay otros incentivos. Piensa, a propósito de Walmart, ¿por qué Walmart acaba de enfrentar una importante huelga? Con la inteligencia artificial, ahí la tecnología. Porque también hay unos planes corporativos vinculados, por ejemplo, con que la gente
use los sistemas de autoservicio y Automatización. también lo que es la compra a distancia. Si hoy día Online. supermercados como el Jumbo, Walmart, en Rancagua inclusive, Tú pasas ya a buscar el pedido listo. ni siquiera pasar a buscarlo, Eduardo. Hoy día tú lo puedes hacer por la página de internet Bueno, AgroSuper tiene también ese y sistema. te que van a lo dejar descargas. y te van a dejar tus cosas a la casa. Entonces Sí, pues hay una aplicación Corner Shop. Se llama. Corner Shop, pero Jumbo.cl hoy día está entregando compras a ¿Y domicilio. más barato o no? Es que ese Sí, es el tipo de evaluaciones que las personas tienen que hacer en lo personal. Costo-oportunidad. Exacto. ¿Cuánto tiempo ocupas? Por ejemplo, hay Cuando el supermercado está lleno. claro, si ir a un supermercado hoy día te puede significar 2 horas. Sí, pues, ¿Ah? Y en 2 horas yo atiendo tal vez a 2 clientes. claro. Y acá Hacemos un programa de radio. y en 2 hacemos horas. claro. O sea, es súper interesante el tema, ¿viste? Porque entonces puede perfectamente que detrás del cobro de un estacionamiento haya una conducta para desincentivar que la persona deje de ir al supermercado y empiece a utilizar estos otros mecanismos de compra a distancia, que además es lo que está pasando hoy día en todo el mundo. Claro, y la compra a distancia conlleva automatización, conlleva menos recursos humanos y Exacto. obviamente eso va beneficiando al Exactamente. empresariado. Exactamente. Pablito, muchas gracias por el contacto. Gracias, un abrazo. Oiga, saludos. lo veo mañana a las 13 en Viva el Deporte. Ahí vamos a estar, me comprometo públicamente. Escuchó a Juan Fuentes hoy día, ¿no? Sí, espectacular, ¿eh? Mucho éxito para Juanito y con esos 2 goles que le convierta a Colo-Colo yo me doy por pagado. Perfecto, un abrazo. Que esté muy bien. Claro. Radio. Alejandro, gracias por la visita. Un temazo. Como siempre, quedamos al debe, quedamos pendientes con cosas porque tendríamos que tener un programa de 6 horas aquí en la radio, Y ¿no? varios temas, la automatización, la venta de Hay distancia, hay que mucho vamos a tener que todavía tocar más adelante. que hablar e investigar. Sí. ¿Ya? Consumidores asociados, gracias Alejandro y gracias por la visita. Gracias a ti, un gusto. Muchachos, no se vayan de la sintonía, la arrancamos, sigan a través de la 99.